Hola, Hola. hola amigos y bienvenidos a todos nuestros oyentes. Este ya es nuestro cuarto episodio. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos. Yo soy Paola Morales, creadora de Auténticamente y como siempre me acompañan. Hola, yo soy Maurín, mentora holística. Hola, yo soy Erika, creadora de Conciencia al Máximo. En esta oportunidad hablaremos de un tema también interesante, como ya han leído nuestro título, se llama la locura de hablar con nosotros mismos. Muchas veces se piensa que hablar con uno mismo es estar o es sinónimo de locura. Para esto, Erika nos tiene una explicación de por qué hablamos con nosotros mismos. Ok, Pau, entonces vamos a empezar como todo desde el inicio. ¿Ok? Entonces vamos a empezar desde nuestro cerebro. Nuestro cerebro es una máquina multitareas y una de las tareas esenciales del cerebro es alimentar el motor con lo que se conoce como memoria de trabajo. Entonces, ¿qué es la memoria de trabajo? Por ejemplo, ustedes han estado en una conversación con sus amigas y empiezan a hablar de varias cosas, ¿no? Sin pensar, pero empiezan a hablar de varios temas. Y esa conversación puede durar mucho tiempo, de acuerdo a los temas que vayan hablando, ¿verdad? Así. Entonces, ese tipo de cosas nos permite la memoria de trabajo. Entonces, resulta que nuestra voz interior también forma parte de la memoria de trabajo y también cumple muchas funciones como nuestro cerebro. Entonces, aquí me voy a poner un poquito específico, pero espero que lo entiendan, ¿sí? Si no entienden, me corta y me dicen, esto no entiendo y lo explicamos más bonito, ¿ok? Entonces, por ejemplo, un componente fundamental de la memoria de trabajo es algo que se llama bucle fonológico, ¿ok? Que es más o menos como un centro de intercambio de información que tiene el cerebro para todo lo relacionado con las palabras, que ocurre a nuestro alrededor en nuestro presente. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Ok, Sí. entonces ese bucle fonológico tiene dos partes. Primero, una que se llama el oído interno, que nos permite retener las palabras que acabamos de escuchar durante unos segundos. Y otra es nuestra voz interna, que nos permite repetir las palabras en nuestra cabeza, como hacemos cuando practicamos un discurso o memorizamos un número de teléfono o repetimos un mantra, ¿verdad? Como el mantra del Ho'oponopono. Entonces, de eso se encarga nuestra voz interna. Entonces, de ese modo, podemos funcionar de forma productiva fuera de nosotros mismos y al mismo tiempo mantenemos nuestras conversaciones internas. Entonces, parte de esa voz interior es parte de nuestro cerebro, parte de eso es lo que se llama memoria de trabajo. Ya como sabemos más o menos esa explicación de por qué ocurre eso dentro de nosotros, pues yo les voy a explicar un poco de cómo es la relación que tiene ese tipo de conversación con nuestra autoestima, que es un tema bastante importante. Y la autoestima hay que entenderlo no solamente como el querernos y aceptarnos a nosotros mismos, sino va más allá. Por ejemplo, el tema de aprender a manejar nuestras emociones, aprender a tomar decisiones y asumir la responsabilidad de lo que pasa también con nosotros, de las consecuencias de esas decisiones, también la aceptación de la realidad, la toma de conciencia, el desarrollo personal y todo lo que abarca a partir de cómo nos aprendemos a conocer también nosotros mismos. Sí, entonces, ¿de qué manera este tipo de comunicación, lo que en psicología llamamos comunicación intrínseca, es un reflejo de nuestra propia autoestima, ¿no? Para empezar, nosotros creemos o tenemos la creencia de que el fortalecimiento de nuestra autoestima viene de la parte externa, ¿sí? Siempre de lo que nos dicen, los conceptos que las personas tienen de nosotros, las críticas, hasta los halagos y todo eso, a veces formamos nuestra autoestima en función a eso, a lo que viene de afuera. Efectivamente, de inicio, cuando somos niños pequeños, pues eso sí funciona de esa forma, pero llega un momento en el que realmente nos volvemos dependientes de este tipo de información ajena a nosotros, ¿no? De la información externa. Y sin darnos cuenta, pues también vamos trabajando en función a esas cosas que nos dicen que vienen de allá. Por ejemplo, cuando nosotros estamos en ciertas situaciones, pues rememoramos las cosas que hemos escuchado de afuera, de las personas, ¿no? Si en algún momento nos hemos equivocado, por decirlo así, pues, y escuchamos que alguien nos ha criticado, y solemos hacer eso, cuando estamos en un momento triste, de bajón, ¿qué hacemos? Recordamos todo eso como para sustentar que nos hemos vuelto a equivocar y somos de esa forma, ¿no? Pero eso no funciona
a largo plazo, ¿no? Eso a veces desencadena en cosas mucho más fuertes, ¿no? Como la depresión, la ansiedad, el estrés y todo lo que hoy en día es bastante conocido como las enfermedades de moda, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese tipo de comunicación, por ejemplo, es bastante común, solo que no todos estamos conscientes de que eso existe. Algunos pensamos que solamente es de afuera lo que pasa con nosotros, ¿no? Y siempre vamos mirando para los demás, hacia los demás, o juzgando, culpando, pero todo ese tipo de información también está dentro de nosotros. Así que hacemos nuestros los conceptos ajenos y los vamos recreando una y otra vez. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy consciente de las palabras que utilizamos normalmente. ¿Ya? Solemos ser muy críticos o solemos ser amables, dependiendo a todo eso. Una de las cosas que yo trabajo con mis pacientes, por ejemplo, es eso precisamente. Trabajamos siempre autoestima independientemente de los temas que se trata y en terapia. Y lo que yo les indico es que se hagan conscientes en su día a día, les doy ejercicios para que puedan sacar a la luz o que hagan evidente todo aquello que ocurre dentro de ellos, ¿no? Les digo, vas a anotar o vas a repetir lo que se te viene a la mente. Cuando nos vemos, por ejemplo, al espejo, ¿qué ves, no? A veces cuando estamos en un bajón emocional, ¿qué vemos? Nos vemos feas, nos vemos, no sé, flacas o gordas, y siempre vemos más que todo cosas que no nos suman, ¿ya? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, también hay momentos en los que estamos con la energía alta y sí, pues vemos a alguien más alegre, divertida, bonita, atractiva, y también ocurre en los varones? Todo eso depende de los conceptos que nosotros tenemos de nosotros mismos. Si todo eso se refleja. Y es importante ver qué palabras utilizamos para con nosotros mismos, porque en función a eso es como nuestra autoestima se va a manifestar. Nos va a ayudar a enfrentar ciertas situaciones en función a lo que tenemos dentro de nosotros. Bien, ahora que hemos visto un poco de cómo funciona más o menos y cómo se refleja esa comunicación intrapersonal o intrínseca, Mauri nos va a dar algunas estrategias para empoderarnos a través de esta comunicación. Maureen, te escuchamos. Gracias, Paula. Justo para empoderarnos tenemos que tener claro dos cosas, que, bueno, son varios factores, pero dos cosas importantes que yo lo considero. Como principal enemigo de nuestra expansión, nuestra felicidad, que solemos estar buscando siempre un estado deseado. Pero como tenemos nuestros sentidos también, la vista, el oído, el tacto, es más que va hacia afuera. Por eso es que no estamos conscientes de qué tan intenso es nuestra conversación interna. Y esto es bueno, tener esta conciencia, y todo lo que has explicado, Paola, me parece fabuloso. Entonces empezamos por ahí, que nuestro principal enemigo no está en la pandemia, no está en la economía, en la política, en las relaciones nocivas que tenemos, ni en la familia. Nada que está afuera. Tampoco, y esto puede ser como revelador, tampoco tus propias creencias internas. ¿Por qué? Las creencias son como una, o sea, al menos por dónde empezar a mejorar, puede ser una técnica, pero en realidad las creencias son como el betún, el barro que nos cubre del pastel de esa parálisis de pensamiento, de constantes pensamientos que nos atacamos a nosotros mismos y ni siquiera nos damos cuenta. Aprender a desautorizar estas creencias es solo una pequeña parte de la ecuación. Entonces, ¿cuál sería toda la ecuación completa? Cuando conoces lo que realmente hay dentro de ti, ¿qué significa? Autoconocimiento. Cuando te conoces y cuando te conectas contigo mismo, es la coherencia, cuando vivimos en coherencia, sabiendo que somos quienes somos, que deseamos, y que nos duele, que no. Ahora, las creencias limitantes pasan a ser de este monstruo que lo vemos al inicio, a convertirse en una pequeña mosquita chiquita y va a ser fácil manejarla y trabajarla. Y el verdadero problema entonces está desde nuestro autoconocimiento.
Y esta desconexión es donde empieza este bajón. Cuando estamos desconectados con nosotros mismos, impide expresarnos con poder y abundancia. La desconexión nos mantiene más bien conectados con el miedo y el dolor. De hecho, el camino no es evitar tampoco el miedo o el dolor o las culpas, sino descubrir esa parte de nosotros que no hemos dejado expresarse. Y muchas veces, por temas de la infancia, traumas o shock emocionales, y tampoco hemos expresado o dejamos de expresar por los juicios, ¿no? Y muchas veces también porque nos dicen, por eso te pones así, como que no sirve lo que sentimos. Todos nos hemos hecho preguntas y siguen, y a lo largo de años, miles de años, se han hecho preguntas y con posibles respuestas múltiples que han dado vida a religiones, filosofías, a métodos de superación personal durante años. Pero seguimos con lo mismo. Si se dan cuenta, chicas, es como si estaríamos dando vueltas al mismo ciclo, como persiguiendo nuestra cola, con un perrito que persigue la cola. Porque si esto ya hubiera sido resuelto hace años, ya tendríamos la fórmula y no seguiríamos con el mismo plan, ¿no? de tantas respuestas o buscar por qué soy así, por qué esta familia, por qué me duele, por todo esta conversación interna que nos hacemos y que nos impide empoderarnos. ¿Cómo podemos hacer? Conectarnos con nosotros mismos, que sería la solución. Nadie, ni el oráculo, ni el terapeuta, ni el chamán te puede ayudar a encontrar tus propias respuestas si tú no te conectas contigo. O sea, si sientes una desconexión y estás más conectado con tu miedo. O sea, siempre vamos a seguir con el mismo círculo. Yo misma me he pasado en ese plan y me di cuenta de eso. Las preguntas no cambian, aunque las respuestas sí. Hasta que son dos cosas las que les quiero compartir. Uno, cuando me permito contemplar las preguntas que tú tienes, la conversación interna, te permites contemplar sin esperar la respuesta, es decir, sin expectativas. Es cuando tu mente se abre a tener conversaciones completamente nuevas contigo mismo y deja de viajar en círculos. Y segundo, cuando te sientes en un espacio de libertad, que no es de necesidad de respuesta, sino que lo vives y sientes toda la libertad, puedes reconocer con claridad y certeza que siempre ha estado en ti. Por eso es importante la conexión contigo, y cuando empiezas a conocerte y conectarte, vas a aprender a ser coherente y mantener este equilibrio de energía en tu vida. Cuando hay desconexión, hay caos. Cuando hay conexión, recién podemos fluir hacia lo que queremos ahondar. Y mantener la armonía de esta locura de autocomunicación junto con lo que somos todos. Nosotros somos parte de la creación y todo es parte de uno. Entonces, ahí ya buscamos la coherencia de nuestra mente, lo que somos y la acción. Lo que vamos a tener es igual a ser a lo que somos. Si yo soy alegría, me siento en abundancia de alegría, tengo alegría en mi vida. Si yo me siento, soy tristeza, soy melancolía, entonces voy a tener melancolía. Punto, es coherencia. Muchas gracias, Mau. Gracias también, Eric. ¿Alguien más quiere acotar algo? Yo quería agregar que nuestra voz interior es muy poderosa. ¿Por qué no? Porque nuestra voz interior nos permite desenvolvernos en el mundo, alcanzar objetivos, crear y conectar y definir quiénes somos de forma maravillosa. Pero si esa conversación se vuelve incesante y negativa, puede llegar a ser abrumadora hacia nosotros, incluso desear de no escucharnos, de no escuchar esa voz en nuestra cabeza y decir ya basta. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar la calidad de esos pensamientos y de nuestras conversaciones con nosotros mismos, que en vez de llevarnos hacia adelante nos pueden llevar atrás. Entonces debemos saber aprovechar esas conversaciones con nosotros mismos. Y como decías también, Pau, que
primero va esa voz interior primero va de afuera hacia adentro, porque nos vamos llenando de creencias, como decía Mao, de nuestro entorno, de la educación que hemos recibido, de nuestra cultura, pero a la larga después, como se vuelve parte de nosotros, ya va de adentro hacia afuera, porque nos hemos apropiado de todas esas cosas. Entonces, si es que nosotros queremos cambiar ese tipo de conversaciones, es posible si empezamos a cambiar esas creencias que tenemos, ¿no? Que hemos ido adquiriendo de nuestra cultura, de nuestra educación, de nuestras relaciones sociales. Entonces, si hablas contigo mismo y no te gusta, pues cámbialo, identificándolo, como decía Mao, ¿no? Que nuestras creencias son muy importantes. Entonces, debemos dar poder a nuestra voz interior para nuestro beneficio, no para el contrario. Exacto. Muchas gracias, Eri. Sí, y efectivamente, o sea, lo podemos utilizar también como información, ¿no? Más, no tanto como con la intención de juzgarlo, ¿no? Yo pienso mal toda la vida, ¿no? Sino más como información de qué está pasando con nosotros mismos y generar eso, lo que decía Mao, que es el autoconocimiento, porque solo aprendiendo y reconociendo ciertas cosas vas a aprender a conocerte y a poder modificarlo también, porque si no te das cuenta, no eres consciente de lo que pasan con ciertas cosas, pues cómo podríamos cambiarlo y mejorarlo. Entonces, también es importante simplemente escucharlo. No tiene que ser malo. Si piensas, por ejemplo, hay pacientes en los que tengo, sí, es que odio a tal persona o estoy molesta con tal persona o tengo resentimiento y se cree que está mal, pero no está mal, es información y es válido porque es parte de nuestra humanidad sentir y pensar todo lo que pues lo que pensamos o sentimos, ¿no? Así que sin juicios, eso nos ayudaría mucho también. Mau, ¿algo más que agregar? Y me encanta lo que dice Paola, ¿no? Información, que el autoconocimiento sea tu información, que significa que lo observes, que sientas resentimiento, que te haga sentir mal, está bien que lo observes y sin juicio. Es importante esa parte para seguir con el autoconocimiento, porque si no, es como que pensamos que es malo y al ser malo lo queremos tapar. Y acumulamos sombras y más sombras, queriendo, siempre buscamos ser mejores personas, pero no es la forma si queremos esconder esas sombras. Entonces, es mejor que lo saquemos y empecemos a observar uno por uno, observar esta información. Y lo que vemos afuera también es una información de nosotros mismos. Si te afecta, te duele, observa ese dolor y es que te información que te da, si es válido para ti, es contigo, es tuyo, y de dónde viene. Gracias, Mau, gracias, Eri, y quiero aprovechar también este momento para agradecer a todos los países donde nos escuchan, que es Alemania, Australia, Brasil, Argentina, Estados Unidos y, lógicamente, nuestro Perú. Muchas gracias a todos desde el corazón. Sigan escuchándonos en Spotify o cualquier plataforma de podcast favorito que tengan, y no olviden vernos también en YouTube. Los enlaces los tenemos cada una en nuestros perfiles personales o, bueno, de nuestras marcas, ya sea en Instagram o Facebook. A mí me encuentran por el momento solo en Instagram en @auténticamente.hop, auténticamente.hop. Eri. A mí me encuentran como @conciencia al máximo en Facebook e Instagram. Mau. A mí me encuentran con maurin.holística, ya sea en Instagram o en Facebook. Así es. Síganos y disfruten también nuestro contenido que vamos compartiendo en las redes sociales. Chao. Chao.